Hola, mi nombre es Alberto Gómez. Voy a presentarles la ponencia titulada Periodismo digital, información y opinión en el mundo.es. A nadie se le escapa que la digitalización y la aparición de Internet ha supuesto un antes y un después para los medios de comunicación. En primer lugar, ha desplazado las audiencias que han pasado de informarse a través de unos pocos medios a tener una multitud de canales a través de los cuales informarse. Especialmente ha supuesto un antes y un después para la prensa escrita, que se ha visto obligada a trabajar en un doble formato, manteniendo el papel como método tradicional y modo tradicional de comunicar las noticias, pero también unas redacciones y unos medios de comunicación en digital que trabajan en paralelo a las redacciones en papel y que incluso en los últimos años se han integrado con estas. La aparición de Internet ha supuesto además un movimiento, un desplazamiento de las audiencias de los medios tradicionales a estos medios digitales, y ha supuesto sobre todo, y esto es lo más importante para nuestro estudio, unas nuevas rutinas profesionales, una nueva praxis periodística. Por ejemplo, aspectos ya muy estudiados pueden ser el de la inmediatez de las noticias a que obliga el periodismo digital. El nuevo periodista que trabaja en medios digitales se ve obligado a publicar la noticia con mucha velocidad y que pase muy poco tiempo entre que esta noticia se ha producido y esté publicada en el medio digital, lo que ha dado lugar al nacimiento de periodistas que algunos teóricos han llamado el periodista multimedia, porque además de trabajar en el medio digital se ve obligado a trabajar en diferentes formatos como pueden ser redes sociales, etc. Otro fenómeno de reciente aparición y que está comenzando a ser estudiado es el conocido como clickbait, es decir, las estrategias de utilizar titulares sensacionalistas, amarillistas, para captar audiencias, llevarlas a un sitio web y luego, con estas cifras hinchadas de audiencia, poder monetizarlas, poder vender la publicidad a un mayor precio. La digitalización en este sentido, por supuesto, tanto en el de inmediatez como en aspectos como el clickbait, como en muchos otros, como puede ser, por ejemplo, la utilización de las redes sociales y de los perfiles en redes sociales como fuentes fiables de información, presentan unos riesgos deontológicos que también han sido ya estudiados y han comenzado a ser estudiados por algunos profesionales de la información. El objetivo de nuestro estudio es fundamentalmente cuantitativo y nos preguntábamos cuál es la relación entre opinión e información en la cabecera digital del diario El Mundo, en elmundo.es. Y de un modo secundario o subsidiario queríamos averiguar si en esta cabecera se produce una confusión entre ambos estilos, entre estilo informativo e estilo opinativo, en la praxis periodística diaria. Para poder alcanzar este objetivo hemos subdividido pragmáticamente estas preguntas en otras tres, que serían: por un lado, qué tipo de estilo y de género predomina en cada sección, si existe confusión entre los distintos géneros y, en caso afirmativo, en qué secciones más y con qué frecuencia, y por último, si esa confusión, cuando existe, se traslada al papel, o dicho de otra forma, si se redacta de una manera distinta un texto cuando va dirigido al ámbito digital que cuando va dirigido a la prensa tradicional o prensa en papel. Desde el punto de vista del marco teórico, hemos comenzado haciendo un repaso por las distintas nomenclaturas que el periodismo digital ha tenido. Aparte de la propia periodismo digital, muchos teóricos se han referido a este fenómeno como ciberperiodismo, periodismo online, periodismo multimedia y muchos otros. Hemos señalado como un fenómeno muy interesante la ausencia de base teórico-sociológica, como pese al aumento y al auge de los estudios específicos referidos a diferentes cabeceras, a diferentes géneros dentro del ámbito digital, a la aparición de nuevos fenómenos, como decíamos antes, como el periodista multimedia en los medios digitales. Sin embargo, la base teórico-sociológica, la base filosófica de muchos de estos estudios siguen siendo los estudios referidos a los mass media elaborados en los años 60 y 70 del pasado siglo, del siglo XX. Otro aspecto teórico interesante e importante de nuestro marco teórico es cómo diversos estudios previos al nuestro han señalado ya una creciente importancia de la opinión a nivel global, pero también a nivel español, una creciente importancia en el periodismo digital contemporáneo de la opinión, que habría ido en detrimento y en devaluación del aspecto informativo, es decir, cómo en el medio digital la opinión va ganándole terreno a la información. A nivel teórico, para poder desarrollar nuestro estudio, hemos utilizado como base la teoría de los géneros periodísticos, que nos ha permitido establecer básicamente tres estilos periodísticos: el estilo informativo, el estilo interpretativo y el estilo opinativo, que en nuestro estudio por escrito detallamos, y dentro de cada estilo los diferentes géneros
para definir los cuales hemos acudido al que nos parecía el marco ideal al que dentro del mundo.es podían hacer referencia a esos géneros, que era su propio libro o manual de estilo, cuyas definiciones, como digo, hemos utilizado dentro de nuestro marco teórico. A nivel metodológico, lo que hemos hecho ha sido estudiar 4 secciones del diario elmundo.es, la sección de nacional, la de deportes, la de internacional y la de economía, estudiando cada día 5 noticias de cada sección durante 2 semanas. El objetivo era establecer y conseguir unos datos cuantitativos acerca de qué géneros aparecían más en cada sección, con qué frecuencia y si teníamos un porcentaje muy alto en cada una de estas secciones de lo que podríamos denominar géneros híbridos, es decir, géneros que, pretendiéndose, por ejemplo, informativos, estuvieran infiltrados de opinión. En el caso de estos textos que hemos localizado, cuando los hemos localizado hemos procedido a un análisis cualitativo, hemos pasado a una lectura profunda de estos textos híbridos con el fin de determinar en qué consistía y cómo se producía ese carácter híbrido, si había opinión mezclada con información, etcétera, 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 etcétera. Hemos procedido, por último, a realizar un análisis cualitativo de los textos equivalentes en papel cuando estos aparecían. Es decir, en el caso de que un texto híbrido apareciera en digital y apareciera también en el papel, hemos procedido a compararlos para ver si las huellas de la hibridación seguían existiendo en el papel o, por el contrario, se redactaba de distinta manera cuando se redactaba para el digital que cuando se hacía para el papel. A nivel de resultados, alguno de los más importantes, aunque tenemos un gran número de resultados cuantitativos, podría ser, por ejemplo, que un 37,6% de las informaciones de cada sección corresponden al estilo informativo. Por otro lado, la opinión supone solo un 8,67% del total, siendo el restante géneros o estilo interpretativo. Esto quiere decir, adelantamos ya alguna de las conclusiones, que no es cierto, como postulan algunos teóricos desde el punto de vista cualitativo, que cuando uno baja los datos, ni siquiera en una cabecera como el mundo.es, que por tradición tiene un peso en ella importante la opinión, no es cierto que la opinión esté pesando más que la información. Nos hemos encontrado además un 13% de textos que hemos catalogado como híbridos, que llega hasta el 15% este porcentaje en la sección de nacional, lo cual es relevante porque es una de las más importantes para la conformación de la opinión pública de un país. El 79% de estos textos híbridos además no aparecían en la edición en papel. En la siguiente slide de nuestra presentación pueden ver algún ejemplo de estos textos. Hemos seleccionado solo 3 imágenes, aunque podríamos haber puesto muchas más, con titulares o párrafos donde la opinión del periodista se infiltra en lo que debería ser una noticia o un reportaje netamente informativo. Entre las conclusiones a destacar está y se encuentra que cuando un texto híbrido aparece en la edición en papel, sí lo hace modificado. Hemos visto que solo un 79% de estos textos híbridos no aparece en papel, pero cuando lo hace, el texto sí ha sido redactado de diferente manera cuando está en el papel que cuando está en digital, y está redactado de distinta manera para cumplir con el ideal de género marcado por el libro de estilo del propio diario El Mundo. La ausencia de epígrafes claros en la edición en digital del Mundo dificulta clasificar y dificulta diferenciar en muchas ocasiones, y esto es una conclusión importante, sobre todo ya no tanto para los estudiosos como para los lectores, que no saben muchas veces diferenciar o interpretar a qué textos se están enfrentando, no permiten esta ausencia de epígrafes claros diferenciar dentro del ámbito informativo si nos estamos acercando, si estamos leyendo una noticia o estamos ya en el ámbito del periodismo interpretativo y estamos por lo tanto dentro de un análisis o de un reportaje de segundo nivel informativo o interpretativo. Es cierto además, y esta es otra conclusión de nuestro estudio, que hay menos claridad en los géneros en el ámbito digital que en el papel y menos claridad que la propuesta por el propio libro de estilo del mundo.es en su cabecera digital. Por último, queremos destacar como una conclusión que deberá ser refrendada con futuros estudios diacrónicos, que esta confusión entre estilos, que alcanza, como decíamos, el 13% del total en estas 4 secciones y del 15%, que no es un porcentaje menor en la sección de nacional, esta confusión entre estilos, esta hibridación entre la información y la opinión de seguir manteniéndose en el tiempo puede llevar a cabeceras como el mundo.es a un nuevo antiprofesionalismo que ya no tendría nada que ver
con el antiprofesionalismo que históricamente se ha estudiado como podría ser el previo al establecimiento de la teoría de géneros, el que se producía en España en los años 50-60, incluso hasta pasada la transición con el trabajo de los llamados escritores en periódicos, sino un antiprofesionalismo que consistiría no en la ausencia de una regla, sino en la transgresión de esta regla marcada desde la academia y desde el propio libro de estilo de los diarios. Y una transgresión, un problema, un antiprofesionalismo que en última instancia es un problema para el lector, que puede perder la confianza en el medio al ver que la información aparece trufada, aparece contaminada de opinión, y que es en última instancia un problema para la democracia, toda vez que puede llevar a los ciudadanos, a los lectores, a perder la confianza en los medios de comunicación, que como todos sabemos es uno de los pilares de la democracia. Por mi parte, esto es todo. Quedo a su disposición para posibles preguntas y les doy muchas gracias.